Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a concretar un proyecto de programa que yo tengo muchas ganas de hacer, que sé que Jorge Michel Grau, el invitado de esta tarde, también tiene muchas ganas de hacer, o espero, pero que se nos había desacomodado por problemas de agenda apretada, tanto de su parte como de la mía, y eso es lo que hace que este episodio se convierte en algo tan especial. Además de que, pues bueno, yo admiro mucho el trabajo de Jorge, he procurado seguirlo desde que lo conocí, desde que vi su primera película. Entonces es por eso que le doy tanta lata. Esta disculpa la estoy dando al aire, justo por eso, porque me he visto muy insistente, me he visto muy terco, pidiéndole que por favor venga a responder algunas preguntas. Lo he sacado de su agenda, lo he molestado en fiestas, le he mandado mensajes, y ahora que ya le colmé el plato, dijo, bueno, venga, vamos a hacer el programa. Entonces estoy muy contento que Jorge Michel Grau haya aceptado venir a platicar con nosotros. Quiero darle la bienvenida antes de hacer la presentación oficial de este programa. Jorge, mil gracias en serio por haberte abierto el tiempo para venir a platicar con nosotros. No, muchas gracias, al contrario, sabes que es un placer platicar contigo, y yo encantado de venir, ¿no?, a comentar todo lo que estamos haciendo. Que es un poco a lo que nos vamos a enfocar en esta tarde. Normalmente los programas de Cine Garage están dedicados a películas o que se van a estrenar en un par de semanas o que se estrenan en Blu-ray pero que ya están terminadas, proyectos ya en firme. Lo más hacia el futuro que nos proyectamos de repente es cuando viene la gente de los festivales de cine a platicarnos lo que va a haber en 1 o 2 meses que comienzan los festivales. Entonces eso le da también un sabor muy particular a este episodio, porque normalmente no hablamos de películas tan al futuro. Pero, y es ahí donde yo insistí mucho para que Jorge pudiera venir a platicar con nosotros, es muy raro, de hecho yo no lo he hecho en ninguno de los programas, invitar a alguien para que nos diga cómo están sus proyectos a futuro. Lo hice, insisto, porque me gusta cómo trabajas, me gusta tu trabajo. Gracias. Y porque creo que la perspectiva que está tomando tu carrera, la de la productora con la que trabajas y de la gente con la que colaboras, está o va a marcar camino y está abriendo camino para muchas otras personas, y va a ser muy importante en los próximos 1 o 2 años que tú estés trabajando al 100% con los proyectos. Entonces por eso es que te invité, para que más o menos le explicaras a la gente y que a partir de esa explicación mucha de la gente que nos escucha y que quiere estudiar cine o trabajar en cine o abrirse camino dentro del cine vaya obteniendo algunas pistas de cómo es que estos proyectos tan particulares, tan sui generis y tan digamos personales al mismo tiempo como lo acaban siendo tus proyectos, se abren camino en un mercado complicadísimo que de por sí ya es el cine mexicano, ¿no? Filmar en México sigue siendo difícil. Muy difícil. Y luego extenderlo todo al cine de Estados Unidos, que es en donde estás entrando ahora. Entonces por ahí es donde me gustaría llevar un poco la plática, no sin antes recordarle a la gente que estos episodios los pueden descargar a través de Stitcher o de Tuning Radio, se llama la otra aplicación, incluso de iTunes. Ustedes pueden suscribirse a Puentes MX o entrar directamente a puentes.me y desde ahí descargar los episodios. Si se suscriben, pues bueno, la aplicación lo hace en automático, entonces es la manera más sencilla de conseguir que los programas estén con ustedes y vayan a donde tengan que ir, acompañándolos en sus trayectos, o cuando están esperando al doctor, o cuando van corriendo, o cuando están esperando en la comida. Hay muchas maneras de escucharnos. Los invito a darse una vuelta por puentes.me, y además los programas que aquí hacemos se replican al día siguiente en la página de Cine Garage, en donde se pueden también escuchar en streaming, o ahí dejamos la liga para venir a Puentes y desde ahí descargarlos. No hay pierde con ninguno de ustedes. Jorge, ¿cuál fue, antes de entrar a lo que vas a hacer, el último proyecto que tú tuviste y que entregaste, cuál fue?
México Bárbaro. México Bárbaro. Sí, es un esta proyecto en el que antología. estuviste más allá de ser director. Estoy de Exacto. acuerdo. ¿Cuál fue tu labor dentro de esta antología? Bueno, después de que Lex convoca y nos hace llegar la idea de hacer esta antología de 8 cortometrajes de terror, me involucro un poco en la producción general, digamos, ¿no? Cada uno de los directores del cortometraje son productores porque, bueno, ellos financian su episodio, su corto, pero al final el ejercicio del largometraje pues lo hacemos entre 4 personas, que en realidad se dividen en las 2 empresas que más trabajaron, ¿no? Que son, bueno, es la empresa de Lex y la empresa que tenemos Mayra y yo. Y después de eso, nosotros fuimos los encargados como de buscar un agente de ventas, distribución internacional, y ahorita estamos en el proceso de encontrar a alguien que distribuya la película en México. Afortunadamente ya se cerró la venta internacional, nos está vendiendo Raven Banner y nos compraron en Estados Unidos, Japón y Taiwán. Entonces, bueno, logramos 3 mercados importantes que en algún momento van a empezar a dar frutos, sin duda alguna, y estamos buscando la posibilidad de que se distribuya aquí adentro. Ese es el último proyecto así empaquetado que entregamos. Cuando alguien involucrado así con un proyecto como este, que es esta antología de 8 cortometrajes de terror, y dice, no falta mucho para que rindan frutos, ¿cuáles son esos frutos? Pues mira, el primer objetivo que se planteó, ¿no? El argumento que tenía Lex era: démosle la oportunidad a más cineastas y a más cortometrajes de entrar a festivales, ¿no? Desgraciadamente en México no es que haya pocos festivales, sino que los festivales están separados entre ellos, entonces hay un issue ahí, ¿no? Que hace que muchos de los directores tengan que decidir por uno o por otro. Entonces el trabajo le llega menos a la gente. Al final el festival de cine es un medio para que la gente acceda a películas que no están en un circuito comercial. Entonces aquí el problema que se empezó a generar es que la gente no estaba viendo las películas. Entonces, bueno, ese es el primero, ¿no? Que la película pueda llegar a más audiencia. El segundo es que directores mexicanos que no tienen largometraje y que están haciendo cortometraje para abrirse camino y poder conseguir fondos para hacer un largo, bueno, ya tienen un largo, digamos, ¿no? México Bárbaro al final, aunque sea una antología, funciona como largo. Se considera un largo. Exacto. Entonces, bueno, al salir del país y al exhibirse, no solamente en festivales, sino en un circuito comercial en el exterior, pues le da un plus ya a la carrera de estos cortometrajistas o ya de estos cineastas, pues, ¿no? Incluyéndome, obviamente. Claro. Y el tercero y último, pues, es la posibilidad de que haya una recuperación monetaria. Por más pequeña que sea, al final sí va a haber una recuperación. Entonces, bueno, el gusto de que no solamente vean tu película, salga del país, sino que además te llegue un cheque chiquito, no estoy hablando no vamos a comprar una casa. No, estoy hablando de 20,000 pesos, pues, sí. Pero al final es un fruto que sí estás cosechando en base a tu trabajo cinematográfico, nada más. Sí, que es algo que si de veras se quiere construir una industria del cine en México, tiene que empezar a funcionar así, ¿no? Que te dé algo, como dices, aunque sean 20,000 pesos, para que tú mismo no vas a pagar ninguna deuda con eso, no. Pero sientes que lo que hiciste está más allá de la satisfacción personal de haber hecho en este caso, una antología de cuentos de terror, ¿no? Fíjate, con lo que ganamos del cortometraje de ABC, el ABC of Death. Que el tuyo estuvo en la 1. En la 1. Ahí hubo regalías, las regalías fueron de 54,000 pesos y fue lo que se usó para el corto de México Bárbaro, así íntegros, ¿no? Así entró el dinero al banco y se sacó para hacer este corto. Entonces al final no ganamos nada, digamos, no hubo una ganancia real de dinero, pero hubo otro corto. Entonces, claro, qué mejor que tú puedas gestionar de esa manera tu siguiente trabajo. Claro. ¿Y por qué, más o menos hemos hablado aquí de México Bárbaro? Mayra misma vino a platicar de lo que es la producción mexicana. Es un episodio que pueden escuchar aquí mismo en Puentes. Si ustedes ponen por ahí, creo que el programa se llamó Dos Productoras Guapas. Exactamente. Y ponen en el buscador o incluso lo buscan en cinegarage.com, pueden escuchar ese programa sobre producción, cómo producir en México, las dificultades y las ventajas que tiene producir en México. Ella vino a platicar de eso. Sabemos que es una antología de 8 cuentos de terror basados en leyendas mexicanas. Exacto. ¿Por qué de repente mercados tan particulares
y con tanta tradición en el terror mexicano, en el terror, y a lo mejor eso es la misma respuesta de mi pregunta, como Japón, voltean y te dicen, a mí me interesa que esto esté en mis cines? Mira, hay una, como ellos le llaman como la nueva ola latinoamericana, ¿no? Hay un ejercicio cinematográfico en toda la región, no solamente en México y Argentina, ¿no? Que digamos son los países que más terror producen en volumen. Pero hay cine de terror peruano, ecuatoriano, costarricense. O sea, hay una ola de terror que, digamos, no todo es de mucha calidad, pero tiene un ejercicio exacto y además tiene una particularidad, pues, que son muy regionales, con una nueva manufactura, con nuevos tópicos, digamos, ¿no? Entonces les llama mucho la atención. Y obviamente Japón es un mercado que consume muchísimo horror, gore, porno, ¿no? Les gusta rebasar la línea. Entonces voltearon a ver la película y nuestra película tiene mucho gore, tiene mucha violencia. Hay un corto que es hilarante, ¿no? Que es un horror comedy que los vuelve locos. Entonces, digamos, por eso voltean a ver el cine mexicano y al final pues la idea es aprovechar o capitalizar esa demanda de estos mercados, al igual que Estados Unidos. Estados Unidos seguramente le va a encontrar una salida por VOD, donde tú puedas ver una película en episodios. Claro. Ves los primeros 2 cortos, le pones pausa y así, ¿no? Estamos y hablando de Netflix en muy pocas palabras, ¿no? Y eso es muy cómodo para la audiencia y muy cómodo para el distribuidor, porque encuentra una salida rápida para la película. Sí. Entendemos que las antologías regularmente no funcionan en salas, pero hay ventanas y hay que encontrarlas. Y qué mejor que planear que México Bárbaro sea una franquicia. Ahorita nosotros tenemos el proyecto, digamos ya arrancando como para el futuro. México Bárbaro está planeado en 3 partes, ¿no? O sea, vamos a hacer un México Bárbaro 2 y un México Bárbaro 3. Y es el mismo esquema. Un director o 2 directores que ya tengan un largo, que tengan una carrera más o menos recorrida. Esa es la condición. Y los demás que pueden ser cortometrajistas. Y que cumplan con... Ahorita ya, después de haber hecho esta peli, ya sabemos qué no hacer y qué sí hacer. Pero la idea es que sean de toda la República, no nada más de las ciudades grandes, porque Guadalajara, Monterrey y Tijuana hacen muchísimo cine de género, pero pues también hay que extendernos un poco, y si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y encontrar un cineasta, ¿no?, en Oaxaca o un director en Mérida, pues hay que traerlos, pues, ¿no?, y brindarles esta ventana. Ese es el primer proyecto que estamos generando. Para no comprometerte, no te voy a preguntar qué es lo que no hay que hacer, para que no tengamos que gritar el famosísimo nombres, sino qué es lo que sí hay que hacer. ¿Es esto que me acabas de decir? ¿Buscar otras ciudades? Es otras ciudades, la participación de directoras, ¿no? Chicas, claro. De chicas. En México ahora no hubo ni una, ¿verdad? Hay dos claro, chicas. Una que vive en Vancouver y una chica de Morelos. De hecho, abrimos y cerramos la película con ellas. Y entonces un poco mi intención y lo que estoy, digamos, yo y todos, ¿no? Pero estoy empujando para que sí haya chicas en nuestra siguiente antología, que sean, como te decía, de ciudades no de las grandes, y que cumpla con ciertos requisitos, como ciudades por ejemplo, alternativas, le vamos a pues llamar. exacto, porque mira, Veracruz, porque Oaxaca y Veracruz son grandes, pero no tienen no tienen una tradición cinematográfica como la tiene Monterrey, pues, ¿no? Que Monterrey, la verdad, estiras el brazo y agarras un cineasta, esa es la verdad, pues, ¿no? Que no tengan la infraestructura del DF es distinto, porque bueno, aquí está centralizado y eso. Sí. Otro tipo de problemas. Un problema extra. Eso de harina de otro costal, pero cineastas hay. En cambio, en Veracruz la tradición es otra, en Oaxaca la tradición es otra, pero por ahí hay gente que hace cine, entonces bueno. Y lo otro es sí enfocarnos en leyendas, ¿no? Digamos, nosotros tenemos en México Bárbaro 8 leyendas, pero hay 2 o 3 que tienen una libre interpretación, digamos, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy bien la leyenda para que la descifres de inmediato, y la idea un poco es también tener una herramienta de venta internacional, que es qué leyendas tiene en México. Claro. Y revisar los guiones, ¿no? Porque en el primer ejercicio entregamos los cortos terminados. Ahora lo que vamos a hacer es revisar los guiones, encontrar que la duración sea exacta, que de repente no tengamos uno de 20 y uno de 3, ¿no? O sea, como hacerlo mucho más atractivo, no para un mercado comercial, sino para un mercado, para una salida, claro, ¿no? Y que la gente que la vea, los distribuidores, los exhibidores, bueno,
le encuentren un potencial de venta y le convenga a los directores. Y bueno, y la última regla es: ninguno de los 8 directores que participamos en la primera va a participar en ninguna de las 2 siguientes. Como director. Como director. ¿Se puede como guionista? Mira, como guionista, regularmente el director es autor de su propia obra, digamos, ¿no? En nuestro caso, en México Bárbaro, había un corto que el guión era de otra persona y no del director. Pero básicamente el director escribe sus cortos. Son los mismos. Pero como productores vamos a ser las mismas 4 personas, ¿no? Que se empujó el primer largo. Pero la idea un poco es darle salida a otros directores. Claro. Y va a ser, por lo que me cuentas, va a ser también horror. No va a haber un México Bárbaro ciencia ficción. Está en discusión. Sabemos que por ahí hay alguien que está haciendo ya una antología de ciencia ficción que está increíble y ojalá y tenga, ¿no?, como muy buena suerte y muy buena salida. Y entonces eso a nosotros pues ya nos limitan a hacerlo de un género en específico. Yo creo que vamos a regresar al horror, pero el horror mucho más abierto, digamos, con todos los subgéneros. Claro. ¿No? Y por ahí va ahorita la apuesta. Ese es uno de tus planes. Es uno de tus planes. Porque, insisto, hay muchas cosas trabajando y Jorge está trabajando alrededor de muchas cosas. Y antes de irme al corte, me gustaría, para seguir con lo que ya está caminando. Esto es como proyecto todavía, ¿no? Los Méxicos Bárbaros que vienen son una idea que todavía no está caminando. Bueno, ya hemos estado buscando directores, con el dinero de las ventas, se le reparte a los 8 directores, obviamente, pero la ganancia siguiente se va a utilizar para la búsqueda o para la finalización del México Bárbaro 2. Si alguien que está escuchando este programa dice, yo ya hice mi largo, si cumple con las condiciones y por supuesto no lo conocen, él puede llegar y decir, oigan, me gustaría que me consideraran. Sí, lo que pasa es que él tendría que hacer un cortometraje para México Bárbaro 2. O sea, tendría que ser un trabajo inédito, nuevo. Pero lo que sí puede hacer... Yo me refiero a que ya tenga un trabajo, porque decías, necesitan un director que ya haya hecho un largo. Sí, nos puede contactar directo por los Facebooks, por los Twitters y todo, y con todo gusto vemos su material y platicamos con él. ¿Cuál sería el Facebook que se puede usar? Bueno, está el de México Bárbaro, que es el Facebook de México Bárbaro. Ahí nos pueden dejar un mensaje y nosotros luego lo contestamos. O a los Twitters del ex, de Mayra y mío, ¿no? Ahí les podemos contestar. Ok, que estarán pegados aquí abajo en la bitácora de vuelo de cada uno de los programas que armamos. Mi pregunta es, y conociendo un poco de lo que vas a hacer, exceptuando quizá, y no sé, ya nos darás detalles, la película sobre el 85, tú empezaste en terror, tu primer largometraje estuvo bueno, es cine de terror, cine de horror, y lo que viene está muy cercano en cuestión de género. ¿Tú estás a gusto con el horror o se está dando de manera natural o es algo que estás buscando o por qué seguir trabajando en el horror? Que no lo digo por ti y no es mi punto de vista, por supuesto, es un género menospreciado por el 90% de la gente que hace cine. Normalmente dicen, no, yo horror no. Sí, ¿no? Un género menor. Exactamente, y en cambio a ti te está dando muchos frutos, te siento muy cómodo en el género, pero sé que no es lo único que puedes hacer. Pues mira, creo que se dio como naturalmente, porque al final Somos lo que hay era más una exploración en la familia, de una familia en descomposición, que tenía como una gran metáfora que era el canibalismo y era como el hombre se devora al hombre, ¿no? Pero me siento muy cómodo trabajando dentro del género, digamos, porque me da muchas herramientas de poder desarrollar un muy buen drama, con una muy buena interpretación actoral, con una puesta en cámara pues decente, ¿no? Como una buena narración pues en imagen y que se sostenga en una estructura de horror. Claro. De hecho, bueno, los siguientes trabajos que hago, que son 72, que no es horror, pero no es una película muy oscura. Luego hago Big Sky, que es la peli que hago en Estados Unidos, que es más un thriller. Y luego hago Chalán, ¿no? Que Chalán también tiene ahí como una cosa medio oscura. Y estos proyectos que estoy generando. Creo que están más cerca del horror que del drama, pero no necesariamente están inscritos así en el horror. Género, exacto. O sea, no vamos a ver sí, no es de sobresalto, ¿no? exacto, Sí, no, nada. Y de hecho,
la gente que espere eso pues se va a llevar una decepción, porque no es una película de fantasma ni de sobresalto. Claro, una buena decepción le llamaría yo, que es como me acostumbré incluso a describir Somos lo que hay, cuando mucha gente me decía, pero ¿por qué te gusta si no hay sustos? Le dije, pues es que, hombre, a ver, el terror, no todo el terror es de sustos, claro, ¿no? Hay que abrir un poquito el espectro. Ahora nos contarás de los planes que vienen, de las películas pendientes. Yo tengo que hacer el primer corte de este programa, pero ya lo saben ustedes, los promos les quedan muy bonitos aquí a los chicos de producción, y además no nos quitan nada de tiempo. Ahora volvemos. ...140 organizaciones son taxistas, estarán con sus vehículos obstaculizando las vialidades para protestar contra Uber. Exacto. Uber y Cabify, que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión. No están ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no, y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para incluirles en que nada más vayan en contra de Uber, cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es la consigna, o se va a Uber o aquí lo matamos. Con nadie. El transporte, el derecho al trabajo no se negocia con nadie. Ahora sí que pidiendo que se regularice el servicio, ¿no? Que todo sea parejo. A nosotros nos están sacando hasta los ojos, Impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones. Nosotros no paga nada. Puentes. Ahora sí, Jorge, ya nos contaste un poco de lo que la inercia que les dejó México Bárbaro. Quiero desearles, por supuesto, toda la suerte del mundo con el 2 y con el 3 y con el 1, por supuesto. Algún día haremos un programa desde Japón a ver qué piensan los japoneses, ¿no? Sí. Estaría buenísimo ir a Japón. Oye, señores, ustedes que hacen tan buen terror, ¿qué les parece, no? Eso debe ser una retroalimentación muy particular. ¿En qué otras cosas están metidas las manos de Jorge Michel Grau para la gente? Yo sé más o menos dónde está y vengo a resolver algunas dudas y a entusiasmarme, por supuesto. A mí me da mucho gusto cuando los directores o los productores o los guionistas dicen, es que ahora estoy haciendo esto. A mí me entusiasma porque lo que yo hago es consumir cine. Ese es mi trabajo. Entonces, cuando veo cómo se está cocinando, es como cuando ves la pizza en el horno, ¿no? Que dices, wow, está quedando bien. ¿En qué están las manos de Jorge Michel Grau y de su productora y de la gente que trabaja contigo? Pues bueno, ahorita el proyecto inmediato se llama 719, que es una película basada en el terremoto de 1985, que afortunadamente nos han dado los fondos que estábamos buscando. A principios de años nos dieron Fidecine, luego aplicamos a el siguiente fondo que se llama Eficine, que los resultados salieron hace unos 15 días más o menos, y entonces con eso logramos prácticamente financiar la película. Que fue un poco además el pretexto para hacer este programa, ¿no? Cuando les autorizaron el Eficine dije, ahora hay que hablar del proyecto. Ahora que es real, ya es una realidad. Ya es una realidad. Creo que le podemos ir vendiendo a la gente una película que además se nos debe.
Creo que sí. Independientemente de la fecha, que son, ¿cuántos? 35 años. 30 años. El 19. Mis matemáticas cada vez son peores. O sea, mis matemáticas y mi francés son iguales. Exacto. Terribles. Pero bueno, son 30 años que se cumplen este septiembre con un tema que transformó primero a la ciudad, en segunda a la sociedad mexicana y en tercero al país de manera indirecta. Creo que el terremoto, con todo lo cruel que fue, con todo lo violento que fue, a mí me tocó vivirlo, con lo traumático que sigue siendo para mucha gente. Yo vi a mucha gente ponerse nerviosa, por ejemplo, en la función de Terremoto, la película de Dwayne Johnson, que no ocurre en México, que no es otra. O sea, la falla de San Andrés nos afecta geográficamente, pero no de manera directa. Y había gente que se ponía muy nerviosa viendo un terremoto en el cine de ese tamaño. Y a lo que me refiero con que se nos debía esta película, no lo digo para que se construya una película de desastre monumental con efectos especiales y rascacielos que se caen. Lo que se nos debe es una reflexión de parte de un artista, de una película, sobre lo que ocurrió y sobre cómo nos transformó a través de una metáfora que será la historia que contarás en lo que ahora se llama 7/19. Claro. Creo que la película se nos debe y me gustaría que nos dieras todos los detalles posibles, empezando por el cambio de nombre. Si es que se puede hablar del cambio de nombre. No, sin duda, sí. Sé que es un tema ríspido. Es un tema ríspido, es un tema ridículo en mi opinión. Digamos, hay un problema de una guionista, bueno, en realidad es una editora que escribió un guión que se llama 1985. Su guión. Que ella asegura haber estado moviendo y en algún momento habérselo enseñado a unos productores. Esos productores son Lemon y Televisa, digamos, esos productores. No sé bien con quién, pero bueno, es como ese lado. Por ese lado. Y dice que años después, que le dijeron que no le interesaba, bla, 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 y que años después se entera que Televisa está produciendo una película que se llama 1985, dirigida por Kuno Becker. Entonces ella, hasta donde tengo entendido, levanta una demanda y registra, lo que ella hace como estrategia es registrar como marca 1985. Lo cual, ahí es donde mi postura es un poco ridículo. No te puedes adueñar de un evento, ya lo dijiste tú, un evento que cambió el perfil país entero, de este país. Pero bueno, ella tiene la marca y años después, pero 8 o 9 años después, aparezco yo con un guión que se llama 85. Lo metemos a Fidecine y en esta etapa que era el Fidecine Extraordinario había una preselección. Entonces todo el mundo metió, ellos seleccionaron creo que 15 o 20 y esos fueron los que entraron, o un poquito más, y esos fueron los que entraron ya a la última convocatoria. Entonces esta persona se entera en esa preselección que mi proyecto se llama 85 y nos quiere demandar. Un poco el argumento es, no me puedes demandar porque no tengo una película. Claro, esto no está acabado, es un proyecto. 2, la película se llama 85, no se llama 1985. Y en dado caso que se llamara 85 y tú creas que pisó tu marca, ¿qué pasaría si le pongo 19? También me vas a hacer, ¿no? Lo mismo. Claro, ella, porque es la otra mitad del número, ¿no? Ella no es dueña del evento ni del concepto Terremoto. Ella es dueña de un número. Entonces, la verdad, digo, tú me conoces, yo la verdad, los conflictos los dejo, ¿no?, para mis vecinos. Yo la verdad, involucrarme en un desgaste emocional como ese me parece lo más aburrido. Prefiero ponerme a escribir mi siguiente proyecto. Y entonces decidimos cambiarle el nombre. Claro. E hicimos unos ajustes en el guión para que el nombre tuviera un poco más de sentido. Claro, y que significara algo. Que al final, bueno, la gente que lo vivió o la gente que está muy enterada sabe que fue a esa hora, pero claro, el problema es que no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo, no, pero o sea, aquí para eso estamos aquí. Exacto. Para empezar a decirle a la gente que el proyecto que pudo haberse llamado 85 se llama 7/19, que fue la hora a la que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Exacto. Para los que lo vivimos, sí es un número que tiene que rebotar un par de veces, pero que toma todo el sentido del mundo una vez que uno hace un poquitito de memoria. Tampoco es mucho. La gente que no vivió el terremoto, que no sabe, que no está enterado del asunto, pues bueno, ahí les va.
es la hora en la que empezó la peor parte del terremoto. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. ¿Qué tan personal es? Es completamente personal, digamos. ¿Y qué tanto podemos saber de lo que se va a contar en 7/19? Sí, es básicamente la historia de... ¿A ti también te tocó? Sí, claro. Yo, tenía 2 años, pero... Teníamos 2 años, pero en exacto. el Torito. Que no salíamos de ahí. El proyecto se basa en la historia de 2 personas, ¿no? Que trabajan en un edificio de gobierno, en una secretaría, en una subsecretaría de Estado, que se viene abajo en el temblor. Estos 2 personajes es el velador del edificio y el subsecretario de Estado. Okay. Entonces son diametralmente distintos en todo, en educación, en clase social, en todo. No hay ningún vínculo que los una más que la tragedia. Uh-huh. Y alrededor de ellos hay varios personajes que también están enterrados y que también están atrapados, pero que nunca vemos, solo los oímos. Entonces la película transcurre en su 95% dentro de los escombros, uh-huh, con 2 personas atrapadas. Y nosotros vamos viendo el proceso, ¿no? De cómo liman las distancias o liman las diferencias para entrar en un tipo de intimidad muy peculiar, porque está basada en la tragedia, uh-huh, y basada en unas grandes diferencias. Más allá de la social, ¿no? Exactamente, ¿no? Al final, en esa época, la sociedad estaba compuesta o estaba dibujada de una manera completa y absolutamente distinta a la de ahora. Sí. Antes había un respeto absoluto por los mayores, se le hablaba de verdad. O sea, nosotros que lo vivimos, ahorita lo podemos ver, pues, ¿no? O sea, el trato social es bien distinto, la descomposición social o este tejido social que se ha ido perdiendo se nota mucho ahora. Antes no había celulares, la comunicación era distinta, había puestos como el bellboy o el mensajero interno, que era el que subía y bajaba y daba los mensajes. Ahora, bueno, todos esos puestos ya no existen. Y bueno, digamos, un poco una de mis teorías o de las hipótesis de donde yo arranco esta historia es que antropológicamente está comprobado que si una tribu o una pequeña sociedad en una tragedia, accidente o lo que sea pierde por lo menos el 2% de su población, uh-huh, tiende a desaparecer, se desmembra, pues, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a los mayas, y hay como varios ejemplos en donde está basada esta hipótesis. Entonces, un poco cuando yo leí ese ensayo, mi primera reacción fue pues el temblor, ¿no? O sea, la Ciudad de México se empieza a separar y empieza a tener estos graves problemas, ¿no? de desintegración social a raíz de la pérdida de más de 25,000 personas en un solo día, en un solo evento, que las autoridades reaccionaron muy tarde, se tapó toda la información al exterior, sí, para que no supieran. De hecho, ni siquiera han reconocido cuántos muertos hubo. No hay un número oficial. Creo que ellos siguen contando 3,000 o sí, una cosa. Subió a 8,000, pero no está reconocido el número real de desaparecidos o de muertos. La gran mayoría de los edificios que se cayó eran edificios que pertenecían al gobierno, sí, que estaban hechos con muy mal material, muy mal cimentados, muy mal planeados. Drenaban los presupuestos de sí, reconstrucción. Claro. Entonces se destapa una cloaca, se destapa la corrupción que había en el Distrito Federal y todo el mundo la huele. Sí. Entonces hay una reacción por parte de la sociedad en ese momento, donde la sociedad demostró que no necesita una autoridad que le diga cómo hacer o cómo organizarse, sino que había brigadas que estaban llevando a cabo todos los rescates, voluntarios, cocina, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a partir de ahí la sociedad cambia enteramente y ahora uno camina en la calle y bueno, le echan el carro encima, los peceros se pasan el alto, nadie respeta un lugar de estacionamiento. O sea, de verdad cambió nuestra ideología. Una grieta ahí. Una grieta brutal. ¿Por qué? Porque no reaccionamos como, creo que no reaccionamos como teníamos que reaccionar todos, solamente la Brigada Social. Pero bueno, brincándonos todo eso, este proyecto se va a hacer, te digo, en un foro construido. La vamos a filmar, la preproducción es en agosto, cuando salga el dinero, y se filma en septiembre. Son 4 semanas de rodaje. No, desgraciadamente no te puedo decir todavía los actores porque estamos cerrando negociación,
Pero no va a ser Nicolas Cage, que ya estuvo en World Trade Center de Oliver Stone, ¿no? Afortunadamente no va a ser Nicolas Cage. Afortunadamente rechazó mi guión. Sí, no. y ya había aceptado aquel que no se me hace precisamente brillante. No, es una lástima porque el tema estaba bien, está basado en un hecho real. Y era un poco la misma idea, con su propia visión y su propio problema, ¿no? Exacto. Se cae el World Trade Center, este hombre queda atrapado y a partir de ahí la ciudad de Nueva York y Estados Unidos se transforma por completo. Y el mundo entero. Y el mundo, y tampoco para bien, que es lo que me llama mucho la atención de tu enfoque. Todo esto que dices que nos cuentas, que investigaste y que estará presente en la película, no lo vamos a ver. Nosotros vamos a estar siempre adentro de los escombros. Siempre adentro, ¿no? Y hay como varias exploraciones en la labor del político en esa época, cómo se manifestaba la gente en esa época, todo el mundo se hablaba de usted, hay ciertas cosas muy particulares que sucedían antes del temblor que están en evidencia en la película. Entonces, el guión es muy íntimo, ¿no? Así, no solo íntimo de pequeñito y de contenido, sino tiene como referencias muy personales, ¿no? Todo mundo en esta ciudad tiene alguien que falleció en el terremoto, es mi caso, pues, y de mucha gente que se involucró en el proyecto. Y bueno, ese ya es una realidad, ya está el dinero. La película vale 9 millones de pesos, que la verdad es muy por abajo del promedio de películas mexicanas, que están alrededor de 25, 30 millones de pesos. Y nosotros con 9 millones vamos a... Claro, tenemos unas condiciones muy distintas al cine, no convencional, sino al cine en general, digamos. Tenemos una sola locación. Entonces, bueno. Serán pocos actores, me imagino. 2 actores y otros 4 que nunca aparecen, pero que andan por estarán ahí. Y eso, como dices, se empieza a rodar en septiembre. Sería 7-19. Que como ven, es una película oscura, violenta, pero que no necesariamente está vinculada al horror. No es género. Tienen ciertos momentos y tiene una textura, ¿no? Como muy de thriller, por decirlo de alguna manera, ¿no? El edificio está acabando de colapsar, empieza una fuga de gas. Hay como elementos que van a hacer inquietante la historia, pero la exploración es hacia otro ámbito. Muy social y muy pesimista, por lo que me cuentas. Pues sí, digamos, la hago yo. Sí. ¿No? Que soy un pesimista, pues, ¿no? Por eso nos encontramos en las fiestas. Exacto. Ese es uno. Antes del corte, ¿cuál sería otro de los proyectos que ya están caminando, que ya son una realidad y en los que está involucrado Jorge Michel Grau? El siguiente, que es el siguiente inmediato, se llama Calla, que es esta historia que hemos estado trabajando desde hace 3 o 4 años, que es sobre el adolescente con esquizofrenia que cree que su padre es un hombre lobo. Ese ya cerramos una coproducción con Francia, Full House. ¿Esa fue la coproducción que se cerró en Los Cabos? No. Bueno, lo que pasa es que en Los Cabos más bien lo que nos dieron fue como apoyos de producción o apoyos de desarrollo para Yamaha, que sería el que sigue. Entonces háblanos de este. Entonces, bueno, tenemos ya cerrada la coproducción con Francia, Full House, directamente. No solamente funge como nuestro coproductor, sino que además es distribuidor regional y él distribuye en varias regiones de Europa. Y tenemos un agente de ventas grande con el que ya hemos cerrado, que es Sony, para ventas, ¿no? Entonces, el paso que sigue es poner el dinero mexicano. Entonces, ya teniendo el fondo raíz, que en este caso sería el francés, con eso atraemos un poquito más de atención y consolidamos el proyecto de una manera distinta. Es más sencillo que te den dinero en México, y no hablo de lo que da el IMCINE, sino otros productores, si ya tienes un respaldo como en este caso europeo. Sí, en cualquier caso, digamos, si ya tienes un fondo mexicano, es mucho más fácil atraer un fondo extranjero. Desde fuera. O al revés. Acá no sucede tan fácil. Muchas de las veces tienes que mostrar que ya tienes un fondo raíz para ir a pescar algo a Europa, porque además tienes que entrar por negociaciones de coproducción internacional entre México y el país, tienes ciertas reglamentaciones, entonces ellos lo que te piden es, bueno, si yo voy a hacer toda esta tramitología y voy a sacar todo este dinero, quiero saber dónde está el dinero mexicano. Pero en este caso en particular sucede que la gente de Full House estuvo muy involucrada en otro ámbito con Somos Lo Que Hay. Uno de los dueños de Full House era en aquel entonces el
comprador o no sé cuál era su puesto en Wild Bunch, que Wild Bunch es la empresa o la agencia de ventas que compra Somos Lo Que Hay. Sí. Entonces a partir de ahí él conoce mi trabajo, fue viendo pues todas las cosas que hice, funda su compañía productora, en una ocasión que estuvimos en Cannes lo vemos y Mayra y yo le pichamos el proyecto, se enamora de él y decide ser nuestro socio en esta peli. Luego se lo mostramos a la gente en Estados Unidos, les gusta mucho el proyecto, además Estados Unidos está hambriento de un crossover, la verdad, sí. Digamos, eso no es un secreto ni nada, lo vimos con No se aceptan devoluciones. Uh-huh. Entonces, no solamente están buscando historias que hablen de latinos allá, sino de latinos que hagan películas. Sí. Y por otro lado, aquí en México estamos asociados en esa película, bueno, Mayra y yo en nuestra compañía que se llama Velarium, y está Alameda y Cine Pantera, ¿no? Digamos, de alguna manera tres empresas mexicanas estamos tratando de levantar este proyecto, entonces ya tenemos ese fondo raíz, más un apoyo de distribución. Vamos a entrar el Eficine, que abre en junio que viene, digamos, en unos días. Ahí vamos a meter la solicitud para ver si nos dan el fondo, y entonces si eso sucede, la película se filmaría en el primer semestre del año que entra. Todavía no saben dónde. Sí, aquí en México, todo es aquí en México. Okay, sí. La idea es, las locaciones ideales las encontramos por la zona de Salamanca, Irapuato, por allá, que son estos grandes unidades habitacionales que son idénticas casa con casa, que son como Ciudad Tinaco, ¿no? Que las ves de lejos en la carretera. Pero hay muchas, hay en el Estado de México, hay en Puebla. Entonces, bueno, en el momento en que ya estemos verdaderamente cerca de filmar, decidiremos dónde, porque también necesitamos apoyo. Entre más lejos nos vayamos del distrito, más apoyo vamos a necesitar del estado donde se filme. Que es muy particular porque hace un par de meses, me parece, se lanzó, creo que fue antes de Cannes, la noticia de que Amad Escalante va a filmar ciencia ficción en Guanajuato. Exacto. Bueno, Amad, digo, independientemente de que nos llevemos y nos conozcamos, creo que es un chingón, creo que es un gran cineasta, y a mí me encantará ver qué va a hacer. No, yo tengo género. Muchísima curiosidad. Sin duda. Muchísima curiosidad, porque sus películas cada vez me van gustando más. Sí, sin duda. O sea, yo voy al revés. O sea, lo primero, no me gusta nada. Sangre no te gusta. Nada. Y conforme ha sacado nuevas películas, digo, claro, ahí está. Entonces vamos a ver si ahora me reconcilio con sus películas. Con él no tengo ningún problema, por supuesto. Pero si consigo encajar ahora sí con sus películas, ahora que filme ciencia ficción. ¿Cuántos proyectos nos quedan? Bueno, nos faltan uno como director, que es Yamaha, 300, y uno ya como... terminar Tinieblas, ya digamos como coproductores tenemos Tinieblas y uno nuevo que se llama Tatehual. Ok, entonces vamos a platicarlos ahora que vengamos del corte, que tengo que ir justo en este momento. Ahora venimos. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. La ruta más corta entre dos extremos
es un puente. Novedades desde la madre patria. De Ultramar, con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.m. Puentes. Ahora sí, Jorge, entonces tocaría hablar de Yamaha. De Yamaha 300. Que también es un proyecto que vienen desarrollando desde hace rato. Tenemos un tiempo escribiendo. Curiosamente, esto no sé si te lo he platicado en alguna fiesta o algo. Este proyecto yo lo quería hacer antes que Somos lo que. Es una obra de teatro que se llama igual, Yamaha 300, escrita por Cuthberto López, que un día fui a verla en la UNAM y me enamoré del texto, así me enamoré del texto. Entonces yo estaba terminando la carrera y dije, esta es mi oportunidad de hacer una ópera prima. Traté de conseguir los derechos y se me negaron por todos lados, ¿no? No pude no pude convencerlos ni a él ni a la gente que lo asesoraba en esa época de que yo era el indicado para filmar esa historia, entonces escribí Somos lo que hay. Y tiempo después, pues sigo con el gusanito, ¿no? De esa historia en particular. Entonces vuelvo a buscar a Cuthberto, las condiciones son completamente distintas. Entonces llegamos a un acuerdo no solamente monetario, sino artístico, pues, ¿no? De que esa historia se tenía que contar y se tenía que ver. Entonces me cede los derechos y yo escribo o desarrollo un guión basado en la obra de teatro, en la dramaturgia para cine. Y la historia es básicamente dos personas en una lancha, dos pescadores en una lancha que trabajan para el narco, que están esperando que pase la avioneta y les tire el paquete. Y bueno, y vemos todo el desarrollo de desconfianza, traición y todo adentro de una lancha. Y hay unos hilos a tierra que cuentan una historia paralela, que es un eje rector de la historia, pero básicamente es estar en esta intimidad. Entonces, este proyecto lo hemos ido desarrollando y creo que es el proyecto con el que mejor respuesta hemos tenido. Curiosamente, nos han dado 3 apoyos en producción. Nos ganamos un premio Mayra se ganó un premio de una aseguradora que aseguraron la película. Ganó otro apoyo en Morelia, si no me equivoco, y en Los Cabos nos dieron un fondo de desarrollo canadiense para terminar de escribir la película y hacer una carpeta. El fondo no ha llegado, supongo que llegará en algún momento, pero bueno. Un llamado a Canadá. Exacto. Ahí para los canadienses que estén oyendo esto, pues ya saben. Pasen el recado, nos deben una lana. Y en Guadalajara, en la Berlinale, Mayra llevó este proyecto y se ganó el premio para ir a Berlín. Entonces ahora vamos a ir a Berlín con este proyecto. Hasta ahí vamos, digamos. No hay más que eso. Nos dieron una beca de escritura en IMCINE. Ahorita estamos esperando los resultados para desarrollo en IMCINE, porque digamos la trayectoria sería esa, ¿no? Sacarla del guión y luego empujarla a la desarrollo producción. Y luego ya, ¿no? Conseguir el dinero para filmar. Esta película, digamos, no tiene fecha, pero es una película netamente crossover. Es una película que sucede en Estados Unidos con pescadores mexicanos. Entonces hay personajes gringos, personajes mexicanos. Todo se desarrolla, digamos, la adaptación que se hace es en Miami en los 80s, con el boom de la cocaína en esa ciudad y 2 mexicanos metiendo la droga. Entonces cayó bien, ¿no? Como que la gente ha recibido bien la historia y estamos en ese proceso. Ahora que explicabas lo del crossover y la necesidad que hay en Estados Unidos de unir esas fronteras, por lo menos en cuestión de propuesta de ficción, como productora y como generadores de películas, ¿se tiene que leer eso para luego proponer un proyecto o ha pasado? Mira, creo que son las dos cosas. Creo que, digamos, también tiene que ver un poco en cómo decides hacer tu carrera, pues, ¿no? Hay gente que ha decidido hacer un cine mucho más personal, sin ningún vínculo comercial, no le interesa, que de verdad, pues, no tiene como ningún reparo en que su película salga o no a taquilla. Que sea festivales. El que te diga que no le interesan los festivales te está mintiendo. No, yo lo sé. Lo sé pero sí hay gente, ¿no? Que en taquilla
¿no? Se siente cómoda. Se siente alejada de ella y dice, yo no tengo problema en salir o no salir. Partiendo de ahí, pues no les interesa el crossover. Pero también es una exploración bien interesante en una escritura, en un proyecto artístico, pues, ¿no? Cómo vincular dos culturas en un... Digamos, es como leer una novela. Pues. Claro. O sea, tú lees una novela que sucede en ambos países y puede ser magnífica. ¿Por qué no una película? Pues, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho hacia dónde quieras llevar tu carrera, porque obviamente esta película se tiene que financiar con dinero estadounidense para poder filmar allá, porque, bueno, pues no es nada barato. Si uno no puede montar la cámara y llevársela en la maleta. Claro, es porque, bueno, pues porque quiero contar aquí mi historia, bueno, sí, pero no es lo mismo filmar en Miami, etcétera, etcétera. Entonces, con la experiencia que tuvimos en Big Sky de filmar en Estados Unidos con un presupuesto muy bajo, pues estamos aplicándola en esta película para ver cómo podemos hacer para filmarla directamente en Miami. Entonces, el siguiente proyecto sería... Esos tres son, digamos, de dirección, ¿no? De dirección, sí. Que Yamaha es el último que tengo escrito. Como coproductores, Velarium, Mayra y yo tenemos un proyecto que ya se filmó, que se llama Las Tinieblas, que produce Pablo Cimbrón y dirige Daniel Castro, que es un gran proyecto, es una gran película. Yo leí el guión hace años en el CCC y me enamoré completamente de él. Y levanté la mano y les dije, pues lo que necesiten, pues, ¿no? Yo estoy por este proyecto hasta el final. Entonces, bueno, ya se terminó. Afortunadamente en este Cannes Pablo logró cerrar una venta importantísima con Memento, que es otra gran compañía de agencia de ventas. Y la película va a tener un futuro impecable. Y también con él, con Pablo, estamos generando un nuevo proyecto que se llama Tatewari, que dirige Edgar Nito, es su ópera prima, y él participa en México Bárbaro. Entonces, él está mucho más cerca al género. Mira, sin querer cerramos el círculo. Exacto. Curiosamente, esa sí es una película de terror tal cual, es un slasher clásico, muy bien escrito. Nito filma muy bien. El corto de México Bárbaro, su corto es impecable, tiene una calidad altísima. Entonces, estamos apostando por un guión inteligente, ¿no? Regresar al género en México, que lo hacíamos muy bien y teníamos, ¿no? Tenemos mucha mucha con muchos cineastas, mucha gente que ha hecho terror. Y ese es el proyecto que estamos generando, digamos, el último de los eslabones. Es el más nuevo. Es el más nuevo, de hecho lo acabamos de arrancar hace no mucho. Vamos a aplicar a un par de fondos, ya tenemos unas negociaciones con productores extranjeros para ver cómo cuadramos la coproducción, y hay que encontrar la fórmula para que todo el mundo salga beneficiado. Claro. Porque además la experiencia con Somos lo que hay es que todo lo que generó Somos lo que hay, pues a mí no me tocó, no es que me tocara una regalía ni nada, sino que, bueno, entendí que el autor es propietario de la obra, entonces hay que hacer eso y hay que cuidar que la obra sí tenga salida y todo, pero que también obedezca al interés del autor. Entonces, una de las reglas que tenemos en Velarium es que el director es copropietario de la obra junto con toda la gente que trabaja, y otra de las reglas que tenemos es primeras y segundas películas. Obviamente si tenemos la oportunidad de producir una tercera o quinta o sexta. Claro, no están negados, ¿no? No estamos negados, pero sí nos interesa como brindar la red que hemos creado y la experiencia que tenemos en fondos, en mercados internacionales, a gente que esté haciendo primera o segunda película. Si alguien tiene una primera película, puede llegar a Velarium y decir, oigan, aquí les voy a dejar en la pila de guiones, les voy a dejar el mío. Sí, sin duda. Se puede. Sí, claro, por supuesto, y lo leeremos. De pronto sí decimos, estos 2 meses estamos tapados, porque sucede ahorita con esta... Tuve la oportunidad de firmar con una agencia en Estados Unidos que se llama Paradigm, y me mandan guiones por lo menos 2 a la semana y que tengo que estar leyendo. Claro. Para dirigir allá. Entonces, de pronto se me junta mucho la chamba, y Mayra pues está igual, ¿no? O peor que yo, con chambas y carpetas y todo. Pero sí hay momentos de remanso donde podemos, ¿no? Como leer proyectos y todo, y empezar a hacer una agenda, obviamente sí, para el próximo año. ¿Será parte será parte de la necesidad de la industria, de la famosa industria mexicana, empezar a trabajar más en estas coproducciones? Es obligado. Esa fuerza, sí, ¿verdad? creo que ya no hay, sí, no hay tanto, porque mira,
No se entiende bien qué está pasando en los fondos. Hay rumores de que los dos fondos importantes, que son Fidecine y Foprocine, se fusionan y se hace solo un fondo, que van a cambiar las reglas de participación, ¿no? También se está como inclinando, yo creo que de una manera errónea, que las empresas que participan pagando sus impuestos a través de la 189 decidan qué películas hacer, porque bueno, si les dejáramos a las empresas decidir cómo utilizar los recursos, obviamente pedirían que se pavimentara su colonia, claro, y no las demás colonias. Claro. Que es lo que está pasando ahora en el cine, que tú llegas con una película de género o con una película con una temática fuerte de narco, de lo que tú quieras, y la empresa dice, no, yo a esa empresa no le pongo, y entonces se está inclinando solamente a hacer un tipo de cine que es pues comedia ligera y simplón. Hay audiencia para todos, pero por lo mismo como hay audiencia para todos, las empresas deberían de pagar sus impuestos y que se generaran los proyectos cinematográficos. Entonces, la fórmula o la suma de los fondos o depender tanto del gobierno nos está limitando muchísimo en temas. Está deteniendo a la industria. Nos está lastimando, ¿no? Nos está lastimando terriblemente y está haciendo que nos comamos entre nosotros. Una competencia desleal. Entonces, creo que si encontramos el vínculo, el mecanismo de que las compañías mexicanas se unan, ¿no? Digamos, no se unan como, o sea, digamos, no estamos buscando una revolución, ¿no? Estoy buscando un ejercicio de coproducción donde las partes puedan sumar para generar proyectos y entonces después de ese proceso salir a los mercados internacionales y tratar de conseguir una coproducción internacional. IMCINE en ese particular caso ha hecho una muy buena labor. Ya firmó con Brasil, tenemos acuerdos con Francia, Canadá, con Inglaterra, o sea, hay como muchos acuerdos de coproducción que deberíamos de aprovechar. El problema es que la gente no los conoce. Claro. Y nosotros, afortunadamente, con los proyectos que hemos hecho, que hemos firmado o cerrado coproducciones, en este caso 719 tiene una gran posibilidad de cerrar. El viernes nos dicen si nos dan el fondo canadiense, una coproducción ya con Canadá, más la coproducción que estamos haciendo con Francia. Entonces todo ese camino y toda esa experiencia que tenemos, pues lo queremos echar a las siguientes pelis, no nada más mías como director, sino de alguien más, de alguien más que tenga una muy buena historia que contar. Yo estoy viendo cada vez más una unión cinematográfica, y tampoco hablo de una unión que todos somos hermanos, sino que nos estamos acostumbrando mucho a trabajar entre Norteamérica, o sea, México, Estados Unidos y Canadá cada vez tienen más coproducciones y trabajos o entre dos o entre los tres países. Entonces, algún proyecto muy grande va a salir de ahí que acabe consolidando una industria compartida. Esa es mi teoría. El único problema real que existe es que Canadá filma con fondos públicos, México filma con fondos públicos y Estados Unidos filma con fondos privados. Sí. Y ahí hay una desventaja para los gringos, que es, bueno, tú pones dinero de gobierno, claro, yo pongo mi dinero de la bolsa, yo hago mi riesgo en la inversión, y a la hora de recuperar, por ley, los fondos públicos tienen que recuperar al mismo tiempo que cualquier inversión, y eso es lo que no le gusta a Estados Unidos. Claro. O sea, como el que el inversionista dice, oye, yo puse el dinero duro, yo quiero recuperar primero. Entonces, nada más encontrando el mecanismo de que eso se arregle, ¿no? O de que eso pase a segundo término y haya otros mecanismos de recuperación, se van a empezar a dar a chorro. De hecho, Yamaha tiene ese esquema. O sea, estamos buscando que sea Canadá, México, Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta Yamaha, se sabe? Digamos, ¿se puede saber? Sí, la estamos proyectando igual en 25 millones de pesos. La cara es Calla, que cuesta 35, pero bueno, es una película enorme, ¿no? Es una película situada en Atenco, ¿no? Con todo lo que sucede en el 2006 con las vendedoras de mercados. Hay fuerza policial, hay federales, hay ejército, hay un hombre lobo matando gente. O sea, es una cosa enorme. Entonces, por su temática no hay manera de hacerla más barato, pero yo lo que recomiendo es que si puedes hacer una película barata, pues la hagas, porque entonces la posibilidad de la recuperación empieza a ser real. Claro. Si haces una película de 70 millones, pues tienes que generar 70 millones de taquilla nada más para salir tablas. Sí. A partir de ahí hay una ganancia. Entonces creemos, por ejemplo, que esta película de 9 millones, que es 719, muy probablemente nos dé la posibilidad de ganar dinero para generar el que sigue, ¿no? Y entonces que la misma industria se autogestione y poder generar más proyectos. Más proyectos. Pues yo
Jorge, quiero desearte toda la suerte del mundo. Sabes que estoy con ustedes y que cualquier cosa que podamos hacer para apoyar, impulsar, redondear o lo que sea, cualquiera de sus proyectos, aquí lo haremos. Nada más tienen que avisarnos qué hacer. Gracias, sí. Y toda la gente que escuchó este programa y que quiere en algún momento participar o meterle lana o lo que sea, pues ahí está ya el contacto, ¿no? Sin duda. Han salido un par de cosas de programas así, no creas. Y en una de esas alguien te llama. Ojalá que sí. Después de escuchar este programa, mil gracias, Jorge, sé que estás muy ocupado. De nuevo quiero agradecerte la molestia encantado, de venir a platicar con nosotros, y de verdad quiero desearte mucha suerte, y ahí estaremos, yo creo, en algo queremos ver del rodaje de 7-19, que es la que empiezan en septiembre, para nada más decirle a la gente cómo va la cosa. Sí, sin duda, van a estar invitados y la verdad te agradezco el espacio tanto para mí y Mayra, pero para todo el medio, pues, ¿no? Que la gente esté hablando del cine nos beneficia a todos. Ojalá. Yo hago mi mejor esfuerzo. Gracias de nuevo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Cine Garage aquí en Puentes. Ya saben más o menos cómo descargar nuestros programas, cómo entrarle al asunto. Dense una vuelta por los archivos. Tenemos muchos programas ahí. Cine Garage está rondando ya los 120 episodios. Entonces espero, esa sería mi mejor recompensa. Algo encontrarán ahí que les interese. Y si sí, nos avisan. Muchas gracias. Mitzi, muchas gracias. Estuvo a cargo de la producción y la ingeniería de audio para este programa. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.